Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Mesa del Presidium, están preparados? Muy bien. Buenas tardes. La Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Régimen Laboral de los Servidores Públicos, de la autoría de la doctora María Ascensión Morel Ramírez, el doctor Segundo García Hinojos y el doctor Óscar Javier Apáez Pineda, quien hoy nos acompañan, la doctora María Ascensión Morales Ramírez y el doctor Óscar Javier Apáez. Bienvenidos. También contamos con... Agradecemos la presencia del juez séptimo de distrito Armando Díaz López, quien funge como invitado especial. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos sean todos los asistentes, asociados y público en general. A continuación, le doy el uso de la voz a la licenciada Karen Paola Raya Cortés, quien llevará la moderación de la mesa. Adelante, licenciada. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Ascensión, doctor Óscar, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación del libro titulado Régimen Laboral de los Servidores Públicos. Y qué mejor que con grandes juristas para comentar esta obra. La dinámica de esta presentación va a ser la siguiente: van a contar con un tiempo de 15 minutos cada comentarista. Al faltar 2 minutos me voy a permitir levantar esta tarjeta en señal de que solo les restan 2 minutos de favor, por lo que comenzamos con la participación de nuestra anfitriona del día de hoy, la doctora Taniaide Chávez Torres, de quien me permito leer una pequeña reseña curricular. La doctora Torres es licenciada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una maestría también por la misma, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit dentro del programa interinstitucional en Derecho bajo la línea de investigación jurídica. Cuenta también con una especialidad en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de contar con varios cursos y diplomados. Es también catedrática de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para quien les pido un fuerte aplauso de favor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde. Ya lo decía la moderadora de esta mesa. Y es una actividad que ahora vemos como un reflejo de lo que sucedió o de lo que ha sucedido durante los últimos 2 años en nuestra sociedad, y es el hecho de enseñarnos a trabajar a través de las nuevas tecnologías. Justamente este es uno de los eventos que se está transmitiendo simultáneamente, en vivo, a través de nuestras redes sociales de la facultad, a través de Universitas, y eso nos está permitiendo que muchas personas, desde la comodidad de su hogar, desde sus oficinas o desde sus ordenadores, puedan presenciar la presentación de un libro que es de suma importancia. Así que bienvenidas a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, a quienes integramos esta mesa. Bienvenidos al magistrado Mesino, al maestro Rodríguez Vera, que son presentadores de esta obra, y por supuesto a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien es, además de coordinadora, participa con la autoría de este libro que presentamos en esta tarde, y el doctor Óscar Javier Apáez Pineda. Muchas gracias por tomarse el tiempo y sobre todo por querer compartir con la comunidad jurídica de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales los conocimientos que ustedes plasman en una obra que resulta de mucha importancia para la comunidad jurídica, no solamente del estado de Michoacán, sino en general. Esta obra, quiero destacar, fue editada bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde justamente los 2 autores trabajan como docentes y participan en una actividad
que es muy útil y sobre todo que es vital para una sociedad como la nuestra, y es la docencia en la educación superior y en una carrera tan interesante como es la carrera de la licenciatura en Derecho. Este libro, pues es un libro donde, como ya lo señaló la moderadora de esta mesa, se intitula Régimen Laboral de los Servidores Públicos, que además se puede leer gratis en la nube, y eso es otra de las bondades que nos presenta este texto. Está dividido en 11 capítulos, 11 capítulos de los cuales se hace alusión primeramente a los antecedentes históricos de la regulación laboral de los servidores públicos. Cabe mencionar aquí que en el libro que se está comentando, los autores son muy precisos en señalar que el fundamento constitucional de este tipo de trabajadores es el artículo 123 en el apartado B. Sabemos, quienes nos dedicamos al ejercicio del derecho, que uno de los más extensos artículos de nuestra Carta Magna es justamente el 123, y que el apartado B hace alusión precisamente a las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, que aquí en esta obra, bueno, pues nos dicen burócratas, servidores públicos, y así es justamente como lo plasman en ese primer capítulo, donde el lector podrá introducirse sobre el término de burocracia, sobre la manera a través de la cual las personas pueden conocer y relacionar de dónde emana la ley reglamentaria de ese artículo 123, apartado B, que es justamente la ley de los trabajadores al servicio del Estado, y que relacionan también en uno de los últimos capítulos de manera muy interesante con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? que es muy interesante esta manera en la que presentan el preámbulo respecto de lo que van a tratar en los siguientes 10 capítulos de esta obra. En ese primer capítulo también es importante destacar la forma en que los autores analizan el artículo 115 y el 116 de nuestra Carta Magna. En ambos artículos se hace alusión, en el primero, bueno, a servidores públicos que laboran para el sistema municipal, que es el 115, y en el 116 marcan la referencia para hablar de los servidores públicos que laboran al servicio de cada una de las entidades federativas en sus diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, en este primer capítulo marcan el preámbulo justamente a través del cual se va a desarrollar los siguientes capítulos, que en el segundo hablan de lo que son los derechos de los servidores públicos federales, estatales y municipales. Sabemos, y lo dicen en este capítulo segundo, que el derecho del trabajo que rige las relaciones de los servidores públicos a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, contempla tanto relaciones individuales como relaciones colectivas de trabajo. Y aquí habla de lo que es un servidor público, de lo que es el burócrata o el servidor llamado así nada más al servicio, al que labora para el Estado, pero hacen alusión a lo que son los derechos colectivos de trabajo. Mencionan que los trabajadores al servicio del Estado tienen la facultad de poder celebrar sindicatos, de poder conformar sindicatos, de poder realizar la firma de contratos colectivos e incluso de ejercer la huelga. Y aquí destacan también la manera a través de las cuales esos trabajadores al servicio del Estado pueden llevar a cabo el estallamiento de huelgas para exigir las mejoras en sus condiciones de trabajo. Lo plantean de una manera muy interesante y hacen una referencia muy acorde a lo que se está estudiando, relacionada justamente a las negociaciones colectivas que aquí en el estado de Michoacán para los trabajadores que laboran al servicio del Estado, por ejemplo, se llaman condiciones colectivas de trabajo, y que es una cuestión que identifica a los trabajadores que se rigen por el apartado A, porque en el apartado A solamente se hace alusión a lo que es el contrato colectivo de trabajo, y aquí en este capítulo segundo los autores nos manejan la manera en la cual se celebran
o se pactan las condiciones colectivas de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado. Pero también es muy importante destacar que hacen alusión en el capítulo 3 a los servicios personales prestados al Estado. Y a mí me interesó mucho aquí ver que en este capítulo 3 los autores se enfocan a lo que es los servicios de las armas, de los jurados, los servicios consejiles, los servicios electorales y los servicios sociales, que emanan también a través de un nombramiento, una cuestión que no se advierte para los trabajadores que se rigen por el apartado A, porque los trabajadores cuya ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo y que se rigen por lo que establece esta norma, no tienen un nombramiento, tienen un contrato de trabajo, pero aquí es una manera de identificar a quienes laboran al servicio del Estado, que son esos burócratas que tienen un nombramiento. Entonces ellos se van a caracterizar por eso, porque gozan de un documento al que se le llama nombramiento, y también hablan, y de verdad esto me pareció sumamente interesante, cómo lo refieren en el capítulo 3, lo relativo a los honorarios, que es una cuestión que no lo manejan así los autores, pero yo lo refiero, viene como a desviar el sentido de lo que son precisamente las características que deben regir a una relación laboral, porque no deberían decir se les pagan honorarios a los servidores públicos, sino igual que todos los trabajadores, perciben un salario. Pero estas son algunas de las modalidades o de las modificaciones que la sociedad actual está generando, y que en algún momento tampoco lo manejan los autores del libro, pero sí es importante conocer o mencionar, va a venir a atentar contra la esencia del derecho del trabajo, porque no es ya un contrato de trabajo el que va a regir este tipo de relaciones, sino otro tipo de vínculo entre quien presta el servicio y quien lo recibe, que en este caso es el Estado, y que justamente es donde pueden entrar ya los tribunales administrativos, que también lo habla en el texto los autores, de la injerencia que tienen los tribunales administrativos para poder resolver esas diferencias o esas controversias que se den entre quienes laboran al servicio del Estado y, bueno, pues el mismo patrón. Entonces, esa parte me pareció muy interesante, porque hacen alusión a esas actividades propias de los burócratas o propias de los trabajadores al servicio del Estado, que no se dan en los demás trabajadores del Estado mexicano. Es decir, una empresa privada no va a hablar jamás de servicios electorales, una empresa privada jamás va a hablar de servicios de servicios de las armas. Entonces aquí lo puntualizan muy bien en este capítulo 3 los autores. Después, ya en un capítulo 4, que también sumamente importante me resultó su lectura, hablan del sistema de designación de los servidores públicos, y que tiene que ver con lo que hace un momento señalaba, que es los nombramientos que se les otorgan a esos funcionarios o a esos servidores públicos, y también para ellos se habla de lo que, bueno, pues en otros lugares se llama la carrera o la carrera al servicio del Estado, o la cuestión esta de los escalafones, que para los trabajadores al servicio del Estado sí se tiene que cuidar, y en este capítulo 4 lo explican muy bien, ¿no? Hablan de ese régimen laboral en relación a la manera en la que pueden escalar o pueden ir ascendiendo los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, en este capítulo 4, además, hacen alusión a cierto tipo de trabajadores que sí son trabajadores para el Estado, y que a veces las personas dicen, ay, ¿sí es trabajador un gobernador del Estado? Claro, un gobernador del Estado es trabajador que debe de gozar de todos los derechos y de todas las facultades que la norma le otorga a un trabajador que presta un servicio personal subordinado. Entonces, hablan de los gobernadores, de los presidentes municipales, hablan de los diputados, de los senadores, como servidores públicos que deben de gozar de ciertas atribuciones que les permitan precisamente
gozar de todas las prestaciones que por prestar un servicio personal subordinado pues deben de realizar, porque al fin estos individuos, gobernadores, presidentes municipales o alcaldes, diputados y senadores, sirven a un ente que es el mismo Estado, pero es su patrón, y están subordinados y tienen que cumplir, además de con la función que se les asigna, con ciertas obligaciones que les van a permitir, bueno, pues en un momento determinado hacerse acreedores a responsabilidades si incumplen con las funciones que se les otorgan, ¿no? Entonces, todo esto se maneja en ese capítulo 4 del libro. Es uno de los más extensos, el capítulo 4 del libro, y es muy interesante. Sobre todo, a mí me pareció esta obra muy didáctica y de fácil manejo para las personas que están aprendiendo la ciencia del derecho. Es decir, creo que este texto es un texto que invita a los estudiantes del derecho que inician su carrera al servicio de la ciencia jurídica a familiarizarse con términos relacionados con la materia laboral y más con quienes laboran al servicio del Estado. Entonces, invita a la lectura y sobre todo yo recomiendo que los estudiantes que cursan el tercer año de la carrera, el quinto semestre, sexto, o que están en los últimos grados de una licenciatura en Derecho, deben dar lectura a este texto porque se enfoca en una materia que por lo menos en la Facultad de Derecho no se da. En la Facultad de Derecho se imparte Derecho del Trabajo, se imparte Derecho Contemporáneo, se imparte Bases de Derecho del Trabajo, pero no se imparte Derecho Burocrático. Y este texto está enfocado precisamente al derecho burocrático y se centra en lo que es el derecho burocrático, para qué sirve el derecho burocrático, cómo se regula el derecho burocrático, y entonces es para poder leerlo, los estudiantes lo van a encontrar de un fácil acceso, pero de un importante conocimiento respecto de lo que es el derecho burocrático. Creo que con esto termino la participación, agradeciendo nuevamente a principalmente los autores la disposición que tuvieron para trasladarse a esta hermosa ciudad de Morelia y para gozar de este emblemático aula, de esta emblemática aula Miguel Mesa, que para nosotros los nicolaitas es un orgullo. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Enriquecedores sus comentarios. Tuve la oportunidad de leer parte de esta gran obra y, como usted lo menciona, plasma de manera simple y entendible lo que es el derecho burocrático, su naturaleza. Pasamos con la participación del magistrado Sergio Mesino Morales, para lo cual me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con 2 maestrías, una en Administración Pública y Gobierno Digital y la otra en Administración y Procuración de Justicia. Inició su carrera en el año 2005 como abogado postulante, se ha desempeñado también como representante legal de diferentes ayuntamientos del estado de Michoacán, ha colaborado en el Congreso del Estado como secretario técnico y asesor de comisiones, ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, una como titular en el área jurídica de la Secretaría de Desarrollo Rural, y actualmente, bueno, desde el año 2018 hasta la actualidad, ha sido designado por el Congreso del Estado como magistrado de la Quinta Sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Bienvenido, magistrado. Adelante. Muy buenas tardes. Primeramente, quiero agradecer al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, porque como presidente de la Asociación Abogados Laboralistas de Michoacán, siempre hace un gran esfuerzo por convocar a eventos, la verdad, de mucha trascendencia, y sobre todo por acercar a la comunidad jurídica pues cuestiones novedosas, siempre con mucho empeño
con su asociación y sobre todo tratando de poder dejar sembrada una semilla en la comunidad jurídica, específicamente en la materia laboral. Quiero felicitarlo, maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, por todo este trabajo que realiza día con día. También quiero felicitar a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, a Óscar Javier Apáez Pineda, por brindarnos esta obra que sin duda abre mucho los ojos con relación a muchos temas que tal vez todo mundo conoce, pero no se tocan dentro de la materia laboral. Me queda muy claro que este libro no deben de dejar de leerlos quienes son apasionados de la materia laboral, quienes día a día viven todo lo que se comenta en el libro, y sobre todo también para quienes inician la carrera, como comentaba la directora de la facultad, para quienes inician la carrera, para cualquier persona que tenga interrogantes con relación a los trabajadores al servicio del Estado. Como todos sabemos, la literatura o las obras que existen con relación a estos tipos de trabajadores al servicio del Estado, pues es muy escasa. Y la verdad, yo cuando me puse a leer el libro, es un libro que te atrapa y que en ocasiones dentro de la práctica te cuestionas por qué los trabajadores se encuentran dentro de ese apartado, pero ya cuando te metes al libro y el libro te va conduciendo, pues de manera, pues yo creo que muy estratégica y muy didáctica, para poder primeramente definir cómo a lo largo del tiempo las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado han ido evolucionando, y sobre todo cómo han venido ganando terreno a lo largo del tiempo. Desde el siglo XIX, el libro lo aborda muy bien, de cuando las relaciones eran consideradas de carácter civil, luego cuando las relaciones fueron consideradas de carácter administrativo, y hasta terminar dentro del apartado B del artículo 123 constitucional. Por otra parte, también inicia sobre lo que es un servidor público, y aborda precisamente de la reforma constitucional de 1982 hasta la última que tuvimos, fue en el 2015, la reforma constitucional, que donde se tocó este artículo, cómo ha venido modificándose la definición de servidor público y cómo los autores conciben el concepto de servidor público de manera diferente, pero esta introducción como a las definiciones de burocracia, así como el origen de la burocracia, yo creo que son definiciones que nos van introduciendo de manera detallada al estudio. Un tema que me gustó la manera como se abordó, la evolución de las leyes burocráticas, desde los diversos estatutos hasta llegar a lo que hoy conocemos como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y sobre todo todas las complicaciones que tuvieron, tanto técnicas como operativas, para poder llegar a lo que hoy conocemos como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. También el libro hace un estudio comparativo de cómo se fueron adecuando pues las constituciones locales, y de alguna manera cómo las leyes laborales de los trabajadores al servicio del Estado, o leyes burocráticas, cómo fueron cada una
en las entidades federativas adecuándose, incluso algunos se conocen como estatutos, establece el libro, algunos como leyes del servicio civil, ley de servicio profesional de carrera, ley de los trabajadores al servicio del Estado, como la que tenemos aquí en nuestro estado de Michoacán, y estaba revisando que incluso hay algún estado que es un código precisamente, pero sin importar la denominación, pues creo que cada una de esas leyes tienen un fin común, y es precisamente regular la relación entre los trabajadores al servicio del Estado, y cómo cada una de esas leyes contempla derechos individuales, como son la jornada, el salario, las vacaciones, la prima vacacional, incluso hasta el tema de la estabilidad en el empleo. Y dentro de la obra, la verdad, me imagino cuando se estaba revisando, cómo revisar cada una de las leyes de las entidades federativas respectivas y hacer un estudio comparado de que algunas entidades pues incluso son más extensivos estos derechos en cuestión de la jornada, salario, incluso son más favorables que los que establece en algunos casos la propia Ley Federal del Trabajo. La verdad es un trabajo muy interesante que sin duda abona mucho a la comunidad jurídica. El derecho a la sindicalización, que es un tema que se aborda de manera muy particular en esta obra, y sobre todo un tema que se presta mucho para la reflexión en la negociación de las condiciones laborales, pues que sí están establecidas en las leyes de los trabajadores al servicio del Estado, pero pues que no en todos los casos se le permite al trabajador participar, y entonces esto pone a los trabajadores en un estado de desigualdad, y esto lo hace este análisis de manera muy precisa los autores en esta obra. Hay una clara distinción que también se realiza y entre los trabajadores, en lo que es un trabajador al servicio del Estado y lo que es un prestador de servicios profesionales, y nos damos cuenta que en la realidad a veces hay simulaciones, ¿no?, de prestadores de servicios profesionales cuando en realidad cumplen con todas las características de un trabajador al servicio del Estado. Y dentro de la obra sí se desmenuza con mucha precisión cuáles son los elementos característicos de la naturaleza entre un trabajador al servicio del Estado y entre un prestador de servicios profesionales. Maneja también de manera muy clara la designación de los servidores públicos, hace una distinción precisa entre los trabajadores de base y de confianza, pero esa parte también señalan los autores que quedó libre para que las propias entidades federativas pudieran catalogar cuáles eran los trabajadores que se consideraban de confianza en las respectivas entidades federativas. Así, de la misma manera, aborda los nombramientos que ya comentaban hace un momento, así como los requisitos que deben de tener estos nombramientos, y sobre todo hace una distinción de cuáles son los nombramientos definitivos, cuáles son los nombramientos provisionales, los interinos y los que son de alguna manera por tiempo determinado, así como también el tema de la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Otro de los temas que me llamó mucho la atención dentro de esta obra, que aborda el derecho a la huelga y hace ver cómo el derecho a la huelga solamente está plasmado, pero es muy complicado que los trabajadores al servicio del Estado puedan acceder a este derecho. Para poder cumplir con todos los elementos para poder acceder a este derecho, pues en la obra se aborda
que es prácticamente imposible. Y se aborda también el tema que por eso los trabajadores al servicio del Estado usan precisamente las huelgas de facto o las tomas o los paros, porque para poder reunir estas condiciones pues es prácticamente imposible, y por eso como medio para hacerse visibles por parte del Estado, pues los trabajadores tienen que hacer uso de este derecho. La verdad que se me hace muy interesante la forma en la que abordan el tema de la huelga, y sobre todo te lleva a reflexionar que son asignaturas que están pendientes en nuestra legislación y que debemos de mejorar. Dentro de la obra también se me hace muy interesante cómo abordan el funcionamiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde explican claramente cuál es su funcionamiento interno, cómo funciona y el procedimiento. Asimismo, hace también un estudio comparado de los tribunales laborales locales. Cada entidad federativa tiene características especiales, y en esta obra se desmenuza bien cuáles son las características especiales que tiene cada tribunal de cada entidad federativa, cuál es su organización y sobre todo el funcionamiento. Yo la verdad les recomiendo mucho esta obra, felicito a los autores, a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, a Óscar Javiera Páez, y también a Segundo García Hinojos, que no está en este momento, pero la verdad esta obra es obligada para todas las personas que son apasionadas del derecho laboral, y o también para los que pretendan profundizar en esta materia. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, magistrado. Concuerdo completamente con usted. Ese respeto que merecen las prerrogativas de los trabajadores burocráticos, independientemente de la naturaleza de su relación laboral que mantengan, ya sea de base o de confianza. Tenemos antecedentes muy precisos desde el año de 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos decide regular constitucionalmente este derecho, y con ello surge en 1963 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, junto con su ley. Pasaremos con la participación del maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, de quien me permito leer una pequeña reseña curricular. El maestro Vera es licenciado en Derecho y maestro también en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesor por oposición en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es capacitador del nuevo sistema de justicia laboral en los poderes judiciales de la Ciudad de México y del Estado de Morelos, abogado y litigante en materia laboral, subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ha sido subdirector de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, director de Asuntos Laborales y Administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Fungió como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Es socio fundador de la firma legal Abogados Consultores Laborales Mergen Soluciones Jurídicas, actualmente abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, académico de número en la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, miembro de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidente de la Asociación Civil Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y secretario general de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, FEMECA. Demos la bienvenida al maestro. Muchas gracias. Pues agradezco esa gran presentación, Pau, no es para tanto. Y bueno, pues ya que me dejan pues decir, directora, señor magistrado, pues primero agradecer a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, que el día de hoy nos acompaña, que viene desde la Ciudad de México, conjuntamente con el doctor Óscar Javiera Páez Pineda. Bienvenidos. Pues estamos en un sitio emblemático, nuestra Facultad de Derecho. Agradecer la anfitrionía de nuestra directora, que abre sus puertas para nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán.
Y bien, pues comentar esta gran obra, que bueno, pues ahora sí que las ventajas de ser el último es que nos vamos a ir como los bikinis, solamente vamos a cubrir los puntos esenciales de algunos temas en particular. Pues comentarles que esta obra, en estos 11 capítulos, pues es una obra muy completa. Quiero felicitar esa gran concentración y sencillez que hicieron del texto, porque bueno, pues son 321 páginas. La verdad que es un libro pues muy, muy práctico, que ya tenemos la ventaja que también se encuentra en línea. Y bueno, pues tendremos esa oportunidad de consultar. Realmente no tenemos mucha obra actualizada en temas burocráticos. Como ya lo comentó nuestra directora, el propio magistrado, pues no hay mucha literatura como que el derecho burocrático. Bueno, de por sí que el derecho laboral lo veíamos como algo olvidado, por ser el patito feo de todas las materias, pero en materia burocrática pues aún más. Materia burocrática pues tiene mucho tinte también en la cuestión, digamos, política, porque bueno, pues intervienen mucho las cuestiones de colores. Las relaciones de trabajo pues son distintas a las del apartado A, que bueno, es la empresa privada. Habrá que recordar que el 123 constitucional tiene dos apartados: apartado A, que regula todas las relaciones laborales entre la empresa privada y sus trabajadores, y por otro lado pues tenemos el apartado B del 123, donde se regulan las relaciones entre patrón o el Estado equiparado a patrón con sus trabajadores, que son esquemas muy diferentes. No son los únicos, porque prácticamente también lo manejan aquí los autores, en el sentido de que bueno, pues hay diversos regímenes laborales en los cuales pues también hacen alguna referencia. El régimen que impera en el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Comisión Substanciadora, que también tiene su propio esquema importante. Está la cuestión de los profesores, que también salen de este 123 apartado B. La cuestión de los policías, por ejemplo, que están dentro del ámbito administrativo. La cuestión de los servidores, los empleados del Tribunal Electoral, del INE, pues esos también tienen otro esquema diferente, que seguramente nos van a dar algunas referencias aquí los propios autores. Pero es un gran universo de relaciones burocráticas. Veo por aquí al licenciado Padilla Alegre, que también es un gran estudioso, bienvenido, licenciado, y un gran litigante también, que en nuestros tiempos en la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje logramos destrabar algunos asuntos cuando hay voluntad, por supuesto. Y claro, pues a nuestro juez Armando Díaz, que también pues en el ámbito de amparo tras amparo, pues es como va caminando ese tribunal. Pero bueno, sí comentarles que este texto que tenemos hoy en comento, pues nos abarca una serie de tópicos que son dignos de comentar. Prácticamente es todo un curso de derecho laboral burocrático, práctico, para una especialidad, en la cual pues efectivamente también la directora nos lo comenta, no en todas las escuelas se ve este derecho laboral burocrático. Esto pues prácticamente solamente quienes tienen la oportunidad de acudir a una maestría, un doctorado, una especialidad, pues es donde se ve de manera un poco más a fondo. Yo debo confesar que bueno, pues también he sido un aficionado a esta materia, porque bueno, pues mi transitar en el ejercicio profesional pues ha sido a través de esta modalidad, de esta faceta importante del derecho del trabajo en general. Y que bueno, desde mis inicios pues también tuve la oportunidad de litigar en el propio tribunal, y bueno, pues vemos que son normas muy diferentes. No debemos confundir, porque muchos litigantes siempre pensamos que es igual que litigar materia laboral ante una junta que litigar ante un tribunal de conciliación y arbitraje, pero tenemos que diferenciarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el origen de las relaciones de trabajo son diferentes. En una empresa privada pues simplemente nos ponemos de acuerdo, trabajador-patrón, y firmamos un contrato, que bueno, pues también tiene su característica propia, en la cual pues no es un contrato porque no acordamos trabajador y patrón, sino que simplemente el patrón nos dice: aquí está el contrato, si estás de acuerdo fírmale, si no estás de acuerdo pues búscale, porque tengo aquí el altero de solicitudes. En gobierno no, en gobierno la naturaleza del empleo son prestaciones de servicios.
en tanto que en el apartado A la empresa privada tiene fines de lucro, en el apartado B no, el empleador tiene por finalidad la prestación de servicios, y es como lo realiza a través de las distintas servicios públicos que nos presta, drenajes, agua, luz, alumbrado, etcétera, ¿no? Todo eso es parte de lo que realiza el Estado, busca la paz pública, busca el interés común, entonces esa es la naturaleza propia del Estado. Es por eso que cambia la naturaleza de la relación de trabajo y la forma en cómo va contratando o tenemos la relación, que así lo explican los propios autores, cómo es que da origen estas relaciones de trabajo. Algunas van cambiando porque son de distinta naturaleza. Cuando nombramos a un funcionario, un representante popular, organizamos una elección a través de nuestro sistema democrático, que es a través del voto libre, secreto y directo. Sí, nombramos o la mayoría decidió votar por un determinado proyecto político, hablamos de un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República, y vamos y depositamos nuestro voto. El origen que tiene la relación entre el Estado con ese funcionario es electoral. Ahí tenemos una relación de carácter electoral, pero finalmente dentro de las facultades que tienen los ejecutivos, pues es nombrar a su gabinete, ¿sí? A sus secretarios de Estado, a los directores de área, y ahí es donde les otorga un nombramiento. Y ahí la relación de trabajo, la relación que se tiene con el Estado, es una relación de carácter administrativa, porque ya estamos ante un director en el cual no fue nombrado por la vía de elección popular, ni tampoco fue nombrado por un contrato o un nombramiento de naturaleza de trabajo, sino que es una relación de carácter administrativa de manera exclusiva. Después, ese director de área o ese secretario de Estado va a tener la necesidad de contratar a una secretaria, o va a tener la necesidad, si es un director de obras públicas, pues va a necesitar jardineros, van a necesitar albañiles para que realicen las actividades de embellecimiento del centro histórico, etcétera, y ahí tenemos ya un empleado público, un empleado que no ejerce funciones de confianza. Funciones de confianza, ¿cuáles son? Funciones de dirección, vigilancia, fiscalización del orden general, o que maneje datos de estricta confidencialidad. Y ya ahí es donde nos cambia todo el escenario de la naturaleza jurídica de ese empleado o ese funcionario. Ahí es donde tenemos que distinguir, porque el funcionario, acorde al 123, y que bien puntualmente lo comentan, es aquella persona, el funcionario, que ejerce este tipo de funciones: dirección, fiscalización, vigilancia y o maneje datos de estricta confidencialidad. Ese es el servidor público de confianza que no tiene estabilidad en el empleo. Eso significa que no puede permanecer en el cargo. Imagínense un secretario de Estado que quiera permanecer administración tras administración, un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que quiera tener ya su chamba por el resto de sus días. Bueno, a lo mejor sí da la inamovilidad, pero en el caso de un tesorero de un ayuntamiento, el caso de un director de obras públicas que quiera perpetuarse dentro de ese cargo, pues no es posible, porque su naturaleza es administrativa y tú llegas hasta este momento y a lo único que tienes derecho es a las prestaciones mínimas, que son partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, y tus prestaciones de seguridad social, y párale de contar. Tú no tienes estabilidad en el empleo y no puedes venir a reclamar una reinstalación en tu chamba. Y eso es no tener estabilidad en el empleo. Finalmente son cargos públicos que son temporales y no nos podemos exceder más allá que la temporalidad del cargo de quien nos nombró. Es decir, si un gobernador me nombra secretario de Finanzas, hágame la buena, magistrado, no puedo ir más allá de su administración, porque llegará un nuevo gobernador y dirá: a ver, secretario, te vas, no porque hayas hecho un mal papel, sino simplemente porque ya nos tenemos que ir. Cambia el color, cambia el partido político, y ahí es donde vienen todos estos cambios. Es lo que viene sucediendo luego con las limpias en los municipios, ¿verdad, licenciado Padilla Alegre? Que vienen los cambios, los limpias, corren a todos, desde el barrendero hasta el personal que sí tiene esa estabilidad en el empleo, y viene la serie de demandas ante los tribunales. Entonces, bueno, esta es la característica propia del trabajador de confianza.
Ahí veremos cómo va cambiando el tipo de relación que se tiene con el Estado, electoral, administrativa o de carácter laboral. De ahí dependerá cuál es la relación que corresponde a cada uno de esos personajes, ¿sí? Si la naturaleza propia que desempeña para poder determinar si es empleado de confianza o es un funcionario que es de confianza o un empleado que sí tiene estabilidad en el empleo. Por eso veremos que algunos cargos en el Estado, por ejemplo, tenemos los estados, los sindicatos al servicio del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que también no se les ha impugnado su personería, es decir, su estatus que tienen de confianza. Y tenemos personajes que no deben de estar sindicalizados. Bueno, ese es un problema que tenemos aquí en el Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque también el Estado pues, ha tenido ciertas deficiencias en su defensa. Pero bueno, parte de lo que comentan aquí los autores también es que los sistemas de designación pues son por esta vía de elección popular, la relación administrativa, relación de trabajo, de empleados, y aparte la cuestión de las condiciones generales de trabajo. La forma de pactarlos pues también son diferentes. En el apartado A tenemos que son contratos colectivos, en el apartado B son condiciones generales de trabajo. Y aquí aplica un principio esencial que es el principio de presupuestos. Aquí intervienen presupuestos públicos, los cuales no son autorizados de manera sexenal ni trianual, sino que son presupuestos públicos que se fijan, se autorizan año con año. Sí, ustedes por ahí verán que el Ejecutivo del Estado pues siempre somete en diciembre cuál va a ser su presupuesto de ingresos y egresos, y ahí es donde dice me voy a gastar tanto en operación, en luz, agua, teléfono, en salarios, y así es como arman su presupuesto y le dicen al Congreso, a ver, Congreso, esto es lo que me voy a gastar, autorízame. Y de esa manera es como ya tenemos garantizados los salarios, prestaciones, los emolumentos, que también no es muy clara la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en ese sentido, porque no les quiere dar la connotación de salarios a los servidores públicos, sino que los da como emolumentos, pero no es otra cosa más que el salario. Entonces, esta manera, las condiciones son muy diferentes a la forma en cómo se negocia un contrato colectivo de trabajo. Las condiciones para que puedan ser revisadas, pues también el sindicato de cada dependencia, ahora con la reforma laboral, pues tenemos una gran innovación que se permite la libre sindicación en varias dependencias. Es decir, anteriormente solamente había posibilidades de que un solo sindicato por secretaría o por área de gobierno. Sin embargo, también la propia Corte había determinado que pues esa era una limitación al ejercicio de la libertad sindical. Ahora con la reforma, pues es como se plasma ya de manera formal esa posibilidad de que los trabajadores, teniendo los mínimos legales, puedan conformar cuantos sindicatos les plazca. Y eso pues también genera divisionismo. Bueno, esa es otra cuestión que también tenemos que ir valorando desde la academia, desde la cuestión práctica, porque tener más de un sindicato, 2 sindicatos, 3 sindicatos, 4 en una fuente de trabajo, pues genera conflicto, genera confrontación, genera divisionismo. No hay forma de tener una empresa en el ámbito del apartado A, imagínense, una empresa con 5 sindicatos, pues también es difícil el poder estar pues llevándolos todos por el mismo camino, porque además tenemos que tratar con el sindicato mayoritario siempre y en todo momento, que esa es la condición esencial. Las condiciones generales de trabajo, ¿para qué dice el magistrado? Tiene su característica propia, sí la tiene, porque para que un sindicato pueda emplazar a huelga, debe tener una violación sistemática a las condiciones generales de trabajo. Si no tiene esa cuestión y además está exigiendo prestaciones adicionales a las que tiene presupuestadas, de ninguna manera va a haber posibilidades que se le dé trámite siquiera a ese emplazamiento a huelga. Entonces, porque precisamente no hay dineros, y además son recursos públicos que son más fiscalizados, tiene que haber más transparencia, tiene que haber acceso a la información, y que bueno, pues ya está cambiando bajo otras circunstancias diferentes y más que vamos a tener impacto con la reforma laboral, tanto en el apartado A como en el apartado B. Habrá que recordar que en el apartado B no sufrió modificación alguna las relaciones de trabajo,
más que en la cuestión colectiva. Relaciones colectivas, ahí sí es donde tenemos una reforma importante y sobre todo la cuestión de la libertad sindical. Y así les podemos ir viendo cada uno de estos temas, no quiero extenderme mucho, ¿cuánto me queda? Estamos en tiempo. Bueno, sí. antes de que me corra. Bueno, entonces, es una gran obra, yo quiero felicitar a la doctora Ascensión por el gran trabajo que ha realizado, tanto al coordinar como al ser parte de la autoría. Óscar Javier Páez, pues también es una gran labor que están realizando porque no tenemos mucha información al respecto, y pues sobre todo a Segundo García Hinojos, que si bien no nos acompaña el día de hoy, pues espero que en algún evento en lo futuro podamos venir a contar con su presencia. Y bueno, pues sí, recomendar a todos los alumnos, adquiéranlo, es una gran obra, es mejor comprar un buen libro que pues andarnos gastando la quincena o la semana en caguamas o en otra cosa que no debe de ser. Entonces, se lo recomiendo, es un libro de primera. A los litigantes, por supuesto, licenciado Padilla, cómprelo también, no sé si también traigamos algunos ejemplares, no traemos, ¿qué pasó, doctora? Bueno, ya nos darán pues el link y lo podamos bajar. Pues agradecer la atención y pues enhorabuena para ustedes. Agradecemos la participación del maestro Luis Fernando Rodríguez, creo que nos quedó muy claro con sus comentarios la diferencia entre el apartado A y apartado B. Pasamos ahora sí, hemos tenido el honor de tener la compañía de la doctora Ascensión en otros temas relacionados con pensiones. A mí me genera mucha inquietud escucharla en este tema y me permito hacer una presentación de su currícula. La maestra Ascensión Morales Ramírez tiene los grados de doctora y maestra en Derecho otorgados con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, ha realizado estudios de especialización judicial en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Suprema Corte de la Nación. Tiene distintos diplomados y cursos de especialización en materia laboral y en pensiones. Es profesora de carrera de titularse de tiempo completo con definitividad en el área de Derecho Social, imparte clases de Derecho de la Seguridad Social, Derecho Procesal del Trabajo y Forense Laboral y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM. Igualmente ha impartido cátedra por invitación en diversas universidades, tanto de nivel licenciatura como en maestría. Es autora de los libros Modelos de Financiamiento de las Pensiones de Vejez, la recepción de modelo chileno en el sistema de pensiones mexicanos y mecanismos de transición, escuela y trabajo hacia la empleabilidad, así como de diversos artículos publicados en materia de derecho del trabajo y seguridad social. Además es coautora del libro El derecho de la seguridad social y de la protección social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha desempeñado diversos cargos en la UNAM como subdirectora de Asuntos Laborales Contenciosos, directora general de Asuntos Jurídicos, encargada de la Oficina del Abogado General, doctora general de Patrimonio Universitario y secretaria ejecutiva del Colegio de Directores de Escuelas, Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Antes que nada, quiero agradecer, como han señalado aquí, este emblemático recinto, a la directora de la facultad, a los comentaristas, al maestro Fernando Rodríguez, al magistrado y obviamente a ustedes que nos están acompañando aquí presencialmente y al público que nos está viendo a través de las redes. Se siente muy bonito escuchar cuando hablan, yo creo que así se sienten de manera general los papás, y digo los papás porque yo no soy mamá, pero se siente muy bonito escuchar lo que hablan de un hijo de uno. Y además decirles que es muy satisfactorio, preguntaba el maestro Fernando que si no habíamos traído libros. No, porque desde su origen se agotó rápidamente, y hay una razón. En primera, pues sí, vamos a reconocer que es un libro muy didáctico, pero en segunda, dado que no hay suficientes libros en la materia, se agotó. Lo que sí está disponible
es en electrónico. Esa es la razón por la cual no están. Y nosotros queremos invitarlos una vez más, así como ya lo dijeron los comentaristas, de su lectura, sobre todo porque pretendemos, lo hicimos con ese objetivo de aportar a un campo donde los juristas no nos habíamos, en el caso nuestro, no nos habíamos atrevido a involucrarnos, y cuando uno, como lo vemos en el resultado, se da cuenta de la magnitud del abanico de relaciones que se dan con el Estado, uno entiende por qué hay poca literatura. Y una de las razones es porque algunos temas que tienen que ver con los servidores públicos, o el tema de los servidores públicos, se ve en el derecho administrativo, pero con el carácter administrativo. Y nosotros quisimos arrancarle y jalar estos temas dentro del derecho laboral, lo que se conoce como el derecho burocrático, pero a través de la amplitud de lo que ello involucra. A ese efecto utilizamos el término de servidor público, porque si nos quedaríamos muy limitados a hablar solamente de un sector, cuando son muchos las personas que están involucradas y que adquieren el carácter de servidor público. Entonces nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos con la invitación y sobre todo por escuchar los comentarios hacia nuestra obra. Les agradecemos y bueno, les adelantamos, tenemos el compromiso de hacer la segunda edición y esperaríamos que recibiéramos también que nos acogieran en este bello recinto para volver a presentar con las novedades, porque sí tenemos que reconocer, en el momento, ustedes saben que escribir un libro, primero no es fácil, segundo la publicación lleva tiempo. Este es un libro que también fue dictaminado, lleva su tiempo. Y en el ínter se nos atravesaron algunas reformas, entonces tenemos que incorporar esas reformas y algunas leyes que si no tienen que ver directamente, sí impactan, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en esta segunda edición. Reitero mi agradecimiento y esperaremos contar con esa nueva invitación una vez que ya esté la segunda edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sería un gusto, un honor tenerlo nuevamente con nosotros con la segunda edición, que esperemos tenga la misma calidad de esta. Pasamos con el doctor Óscar Javier Páez Pineda. Me permito leer una pequeña reseña curricular del doctor. Él es licenciado en Derecho y doctor en Derecho y Globalización con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como especialista en Derecho Social y maestro en Derecho por la UNAM. Es profesor de asignatura en el programa de posgrado de Derecho y en la licenciatura en las materias de régimen de seguridad social, administración de la justicia social y el juicio de amparo en materia laboral. Además, es coordinador y autor de la obra El impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social en México. Bienvenido, maestro, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Pues me pasó como al maestro, la doctora María Ascensión ya agotó casi todo y repitiendo sus palabras, pues me concentraré en lo esencial. Primero, pues un agradecimiento. Es un honor para su servidor poder estar en esta aula tan bonita y que está cargada de historia, y creo que para la mayoría de los presentes es un honor pisar este recinto. Yo me siento halagado y agradezco mucho a la doctora Tania Aide por toda la disponibilidad para poder presentar el día de hoy aquí esta obra. Pero también quiero agradecer al magistrado Mesino por sus palabras. Evidentemente fue una obra que la pensamos didácticamente, es una obra que estuvo contemplada desde sus inicios con un público objetivo que eran nuestros estudiantes de la especialidad y licenciatura, para poder fortalecer en un área en la cual pues pocos abogados tomamos el atrevimiento de ingresar y mucho menos litigar, ¿no? Bien lo mencionaba el maestro
Luis Fernando Rodríguez, ¿no? Es un área en la cual los abogados pues no solemos entrar, y cuando entramos vamos con la idea de que las leyes y los principios de la Ley Federal del Trabajo son las que aplican, cuando no es así. La naturaleza es distinta y las reglas del juego, por así decirlo, cambian, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho también, no solo sus comentarios del día de hoy, sino el que hayan leído la obra. Se ve que la recorrieron, que la analizaron, y desde luego estas observaciones que nos han dejado ver entre líneas, que estaremos trabajando en una segunda edición. Y también pues anunciarles que el ministro Pérez Dayán ya nos empujó también para que sigamos escribiendo sobre derecho laboral de los servidores públicos, porque no hay obras que aborden con esta didáctica y con esta estructura que hemos planteado para que los estudiantes comiencen a abordar, ya que es una materia que necesita cada día más que los estudiantes y que los abogados entren a defender los derechos de estos trabajadores, porque como bien lo mencionaron, no solo es el problema de la estabilidad en el empleo, ni el problema de los trabajadores de confianza, ni el problema de los trabajadores por honorarios, sino que algo muy importante y que es parte de la esencia del derecho laboral, pues el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, que en esta rama pues tiene características especiales y que requiere pues estudiantes y abogados litigantes que tengan esa energía y esos bríos para que nos ayuden a tratar de alcanzar la justicia social. Pues yo les agradezco y quedamos a las órdenes, esperando que podamos presentar nuestra segunda edición en esta aula. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, muchísimas felicidades a ustedes por esta gran obra. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Un momentito, enseguida les hacemos llegar el micrófono. Buenas tardes. Pues primeramente quiero felicitar a la maestra María Ascensión y al doctor Óscar por estar aquí con nosotros, por presentar esta obra tan importante para los que nos dedicamos a litigar en la materia. Efectivamente hay muy poca material al respecto. Para nosotros, los que litigamos la materia burocrática, nos preocupa la cuestión de la reforma laboral que hubo primero la constitucional, el 24 de febrero del 2017, al apartado A del 123, y posteriormente por la reforma del 1 de mayo de 2019 en relación a que la mayoría de las leyes burocráticas en cada entidad federativa supletoriamente se remiten a la Ley Federal del Trabajo. Actualmente en la de nosotros, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, en la reforma que hubo en el 2018, el 18 de septiembre, ya supletoriamente está primero la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero pues también está muy pobre en cuestión de procedimiento. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esta supletoriedad que se sigue dando y que con esta reforma viene a ser totalmente distinto a lo que se lleva en el procedimiento, tanto en un tribunal burocrático como lo que van a hacer ahora los tribunales laborales? Muchas gracias y felicidades, y gracias a los que organizaron este evento. Gracias. Muy buenas tardes. Pues más que pregunta es unirme al júbilo de la presentación de este libro. Desde el momento que veo el banner para la presentación, a mí me llama la atención. Hay 2 amigos en el presidium, hay 5 amigos, creo que hoy 2 más. El magistrado Mesino tiene conocimiento, platicamos en su presidencia de la factibilidad de hacer una segunda edición de un código de justicia administrativo anotado por parte de su servidor. Y el maestro Fernando tiene conocimiento de que su servidor es autor de una de las pocas leyes en el país comentada y con jurisprudencia en el estado de su servidor.
El beneplácito, el júbilo es porque además nuestra directora, decirles a los visitantes que su servidor soy docente aquí en la facultad y bueno, pues un especialista en el derecho del trabajo, como es la doctora Tania. A mí se me hace interesantísimo el tema, sin el ánimo de robarme el acto, ni mucho menos. En el doctorado que tengo con el País Vasco, yo trabajé el tema de la supletoriedad y estoy trabajando además la supletoriedad en materia burocrática respecto de todas las normas que hay en el país. Me parece una reforma desafortunada la circunstancia de que en la ley particular del Estado sea supletoria la legislación federal burocrática. ¿Por qué razón? Es mucho más amplio la supletoriedad del apartado A que del B. Sobre el particular también hay una iniciativa para ver si se regresa y rectificar ese hierro desde mi punto de vista. Cierro pues en este júbilo, para mí, dos materias en las que abordo y qué bueno que haya este tipo de obras. Gracias. Vamos a dar respuesta. Es el tema del día, es el gran tema, la supletoriedad. Ese es el gran tema. Pero como decía el maestro, esto de haber regresado a la ley burocrática federal, quizá tendríamos que pensar, es el gran tema, pero también pareciera ser el retorno de unas prácticas político-legislativas que han estado presentes durante toda la regulación de los trabajadores al servicio del Estado. Siempre ha preocupado la cuestión colectiva y obviamente ha preocupado esta posibilidad que caracteriza a nuestro derecho al trabajo, la expansividad. Entonces, por ahí va el asunto. ¿Cómo lo veo yo? Vuelvo a señalar, es el gran tema. Y nosotros tendríamos que estarlo viendo, no enfocarlo tanto sino al apartado A, sino que sea aproximar este derecho a las normas internacionales del derecho del trabajo. Por ahí tiene que ser la vía, porque sí, es más amplio, es más protector lo que constituye en la actualidad el 123 apartado A, pero yo creo que aquí el siguiente paso que tenemos que dar los que nos dedicamos a esto, es armonizar el derecho, las relaciones de los servidores públicos con el derecho internacional del trabajo. Gracias. Coincido con la doctora, es un tema complejo. He platicado con abogados litigantes al respecto y en alguna ocasión platicábamos con una barra de abogados laboralistas y hacíamos referencia a una discusión filosófica ya añeja en el derecho sobre quién crea el derecho. Si es el legislador a través de este método legislativo, si es el juez cuando aplica la ley y entonces el derecho realmente se materializa, o si es el litigante cuando lleva los argumentos y le expone al juez, resuélveme. Y entonces dentro de esas pláticas y discusiones algún abogado comentó lo que la doctora está diciendo ahorita, que si la supletoriedad nos mete en una camisa de fuerza regresiva, nosotros tenemos que voltear hacia la fuerza argumentativa que nos da esta reforma del artículo 1 constitucional y la idea del bloque de constitucionalidad, los principios de no regresividad y los principios pro persona.
Desde luego que hay que estar preparados para ello, ¿no? Implica pues tener alguna especialización en materia de derechos humanos y específicamente conocer los convenios internacionales que nos hablan acerca de todos estos principios protectores de los derechos laborales y que a todos los trabajadores en México, sin importar si internamente tienes distinciones o camisas de fuerzas, les aplican y que si estamos preparados podemos materializarlos a través del litigio. Entonces decía yo esta reflexión que yo soy de los que aboga porque son los litigantes quienes crean el derecho cuando lo descubren en el hecho y lo adecúan y lo plasman en el papel y lo llevan para que un juez les otorgue la razón. Claro, el magistrado ahorita estará volteándome a ver con unos ojos muy malos, pero bueno, esta discusión sigue siendo filosófica y desde luego que se nutre también por el quehacer de nuestros jueces que también se especializan y están tomando cursos de argumentación para entender estas nuevas realidades del derecho que nos permiten que aunque el Estado ponga estas camisas de fuerza, pues nosotros encontremos caminos para reivindicar la justicia social. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctores. Si no existe alguna otra duda o comentario, finalizamos esta sesión de preguntas y respuestas. A continuación haremos entrega de reconocimientos a los participantes, para lo cual cedo el uso de la voz al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Muchas gracias. Pues nos vamos a permitir otorgar reconocimiento, que me voy a permitir leer el contenido. Dice: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y abogados laboralistas del Estado de Michoacán, Asociación Civil, otorgan el presente reconocimiento, en este caso pues es a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, por su asistencia y destacada participación en la presentación del libro de su autoría denominado Régimen Laboral de los Servidores Públicos, celebrada el 25 de febrero de 2022 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Firma Luis Fernando Rodríguez Vera, servidor, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, y la doctora Tenaide Torre Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Felicidades, doctora. Por favor. De la misma forma, al doctor Óscar Javier Apáez Pineda. Felicidades. A nuestra directora de la Facultad de Derecho por esa gran anfitrionía y siempre la amabilidad que la caracteriza, doctora. Felicidades. Gracias. Al magistrado maestro Sergio Mesino Morales, también por su gran participación en los mismos términos. Magistrado, muchas felicidades. A nuestra presentadora, licenciada Karen Paola Raya Cortés, que también ha estado muy activa. Felicidades. Y bueno, pues con esto damos por terminado, agradeciendo la atención de todos ustedes, agradeciendo a las personas que nos siguen a través de redes sociales y pues invitarlos a que continuemos en esa participación. Derecho burocrático, hay mucho que trabajarle y pues obviamente que también por parte de nuestra asociación pues continuaremos con otras actividades adicionales que oportunamente se los haremos de conocimiento. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches.